Muy buenas tardes, mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del Movimiento Larruchista. Hoy es lunes 21 de abril. Hoy recibimos la noticia, además del fallecimiento del Papa, pero en el área de economía, la noticia de que hay una nueva declaración de un grupo de economistas, incluidos dos economistas premio Nobel. Uno se llama Vernon Smith y el otro James Heckman, y muchos otros economistas que critican y atacan los aranceles del presidente Trump. Lo curioso de la declaración es que básicamente le echa la culpa a Trump y a los aranceles por todos los problemas existentes. Es decir, no ve ningún problema que no sea los aranceles. Ahora, el problema de eso, además de que sabemos de antemano que estos economistas, habiendo recibido premios Nobel, son por definición, como lo dijo Lyndon LaRouche, totalmente incompetentes si no hubieran recibido el premio Nobel. Eh, pero la idea de culpar a los aranceles de todos los problemas del mundo es echarle la culpa a la mecha por la explosión que causa la dinamita, o dicho de otra manera, la persona que entra con un fósforo, un cerillo, donde hay un cuarto lleno de dinamita y explicar que la causa de todo es la persona que de manera muy eh, estúpida, de hecho, prendió ese fósforo. La política de los aranceles es un desastre, pero ese no es el problema. El problema viene desde 1971 antes, con un sistema financiero que necesariamente iba a colapsarse, cosa que está ocurriendo ya en estos momentos. Y tal y como lo había pronosticado Lyndon LaRouche hace muchos años, pero especialmente hace 20 años, en un libro que se llama Los próximos 50 años de la Tierra, LaRouche habló de que ya estábamos en transición a el mundo euroasiático que se avecina. Ahora, ese libro, ese estudio tiene muchos elementos muy importantes, pero para nuestros propósitos aquí, estaba hablando de que el sistema actual en Occidente, el mundo del transatlántico, necesariamente se iba a desplomar por las condiciones de especulación y de falta de desarrollo de la economía productiva, mientras que el mundo de Asia-Pacífico, especialmente China y las otras naciones de la región, y esto es 8 años antes del lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que este sector iba a ser el futuro de toda la especie humana en cuanto a su desarrollo. Y lo que estamos viendo en este momento es que estamos en proceso de transición a ese mundo post-aranceles, si lo queremos decir así. No porque los aranceles de Trump sean la causa de esa transición, pero marcan un hito importante que muy posiblemente, no lo puedo aseverar 100%, pero muy posiblemente sea el hito que marca la transición irreversible en la dirección de este mundo euroasiático. Eh, la cuestión fundamental aquí no es si la gran mayoría del planeta, la mayoría global, eh, va a moverse en la dirección de una alternativa al sistema actual. Ese es un hecho y vamos a hablar de aspectos nuevos de eso en la discusión de hoy, de esa transición que ya está ocurriendo en el mundo euroasiático. La pregunta es qué va a pasar con Occidente. La cuestión fundamental es si Occidente va a negarse a participar en ese proceso nuevo que está surgiendo, si como en el medioevo el feudalismo y los países o las regiones se negaran a participar en el Renacimiento, pues se quedaron atrás simplemente. Hoy no es cuestión de quedarse atrás. Si eso ocurre, si no hay un cambio de orientación fundamental en Estados Unidos y en Europa, lo más probable va a ser un desacoplamiento en dos regiones diferentes del planeta entero que conlleva el peligro de una guerra termonuclear. No es la solución que
buscamos no es la solución que deseamos. Sin embargo, el problema que tenemos hoy día se representa de la manera más tangible, visible, en la declaración que hizo Donald Trump. No fue declaración, sino algo que escribió en su cuenta en Truth Social, hablando de las negociaciones y lo que está pasando. Dijo que la regla de oro es la siguiente, más bien: el que tiene el oro hace las reglas. Ahora, esa frase, esa expresión es de lo más depravado en lo moral, en lo filosófico y en política económica. La idea de que el único poder, el que tiene el derecho a hacer las reglas, viene de el que tiene dinero, tiene oro, es un reflejo de exactamente el problema que existe en todo el sistema de Occidente. Es la misma orientación de Hobbes cuando dice que el poder viene de un leviatán que tiene que imponer su autoridad, autoritarismo que estamos viendo cada día más de manera más visible. Y eso se remonta también a la discusión de Platón, con el caso de Trasímaco, que tenía exactamente esa idea, que la justicia es simplemente lo que impone el más poderoso. Era muy diferente al concepto de LaRouche en economía, y el problema es exactamente ese, porque si la orientación económica en Occidente y la de la arquitectura general sigue siendo esta indicada por Donald Trump, con esta declaración de que el que tiene el oro es el que hace las reglas, vamos a terminar en un enfrentamiento que quizás sea el fin de cualquier posibilidad de desarrollo en este planeta. El problema que tenemos, y esto fue la manera en que Lino LaRouche concluyó su introducción al libro, el famoso libro Los próximos 50 años de la Tierra, un prefacio o introducción al que él le puso como título Economía e Ideas. Dijo lo siguiente: no se puede evitar que el planeta en su conjunto se sumerja en una nueva era de tinieblas inminente, a menos que actuemos sobre la base del hecho de que toda la teoría monetaria y financiera generalmente aceptada, tal y como se enseña y practica, por ejemplo en Europa y en las Américas hoy en día, no solo es incompetente hasta punto de lo absurdo, científicamente, sino que representa un obstáculo ideológico perverso para cualquier reforma que se pueda permitir a cualquier economía salir con vida de la crisis que se avecina. Y yo creo que esa declaración de LaRouche es lo que mejor define el cuadro estratégico en este momento. El problema es la orientación de lo que dijo Trump con su regla del oro, lo que dijeron estos premios Nobel, lo que es la orientación de manera mucho más evidente en toda la política de la escuela austriaca, de Milley, de los Chicago Boys y demás. Pero es algo mucho más profundo que eso. Es la orientación total respecto a lo que es la economía y cómo hay que proceder a organizar la sociedad. Y en este sentido es de particular importancia estratégica lo que vamos a abordar en la próxima conferencia del Instituto Schiller el 24 y 25 de mayo en las cercanías de la ciudad de Nueva York, que también va a difundirse internacionalmente por Internet, en Zoom. Pero ya tenemos confirmado o confirmados la mayoría de los participantes del primer panel de 6 que van a ver. Pero este indica el tipo de diálogo y discusión que se va a realizar. El título general de la conferencia es Una visión bella para toda la humanidad en tiempos de gran turbulencia. Y el primer panel son los desafíos estratégicos y el nuevo orden que emerge. Los expositores incluyen Helga Seppler-Rouge, la fundadora del Instituto Schiller, Su Excelencia Naledi Pandor, de Sudáfrica, la ex ministra de Asuntos Internacionales y de Cooperación de Sudáfrica,
la persona que, por cierto, llevó el caso de genocidio en Gaza a la Corte Internacional de Justicia en la tradición de Nelson Mandela y saliendo de toda esa orientación tipo Mandela en Sudáfrica y en todo el tercer mundo. Ella es una figura de gran importancia que ofrece soluciones, tiene ideas de cómo abordar la solución. Tercero, su excelencia el expresidente de Guyana, Donald Ramotar, de Estados Unidos, el embajador Jack Matlock, fue el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética del 87 al 91. Él es testigo presencial del cambio que ocurrió y el hecho de que Estados Unidos e Inglaterra le garantizaron a la Unión Soviética que no habría avance alguno de la OTAN en dirección de Rusia si es que se ponían de acuerdo para llegar a un acuerdo negociado con Occidente. Es decir, mintieron descaradamente y desde ahí se ve todo lo que ocurrió en Ucrania. Matlock es uno de los embajadores estadistas norteamericanos de mayor prestigio y que tiene la versión de primera mano de lo que ocurrió ahí. Él va a participar también. También el embajador Chas Freeman, ex subsecretario de Estado para Defensa y Asuntos de Seguridad Nacional. Chas Freeman fue el intérprete para Richard Nixon en su viaje a China hace mucho tiempo. También una figura en la diplomacia estadounidense que junto con Matlock y otros como Ray McGovern dan una idea de que hay una alternativa dentro de Estados Unidos a la idea descabellada que se está proponiendo en este momento en cuanto a economía y en cuanto a la relación con Rusia y con China, que es la cuestión central. Entonces va a haber ese tipo de diálogo entre algunos de los individuos que mencioné y también va a participar de parte de Rusia el profesor Dmitry Trenin, que viene de la Universidad de Altos Estudios Económicos, es una figura muy conectada al Kremlin y al pensamiento estratégico. Él mismo tiene 20 años como había funcionado como experto en inteligencia militar durante el periodo de la Unión Soviética. Cuentas resumidas, esto simplemente para darles una idea, se han dado cita en esta reunión representantes de diferentes partes del mundo, y no está limitado a esto, es muy probable que participen chinos también, de gente que quiere abordar el tema de cómo vamos a reorganizar la arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel internacional para garantizar no simplemente que no nos vamos a matar los unos a los otros, no es simplemente buscar una situación de estabilidad dentro de un enfrentamiento entre diferentes centros multipolares. Se está buscando una solución no unipolar, no multipolar, pero uno que refleje, como dijo Putin, la polifonía, es decir, cómo se pueden sumar las voces para producir algo mejor que cualquier voz individual de cualquier nación o región particular. Es un concepto diferente y eso es lo que se va a estar hablando con gente, pues, en condiciones de llevar adelante esa discusión. Yo creo que eso es fundamental porque va directamente al asunto estratégico que les indiqué de entradas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los países del sur en particular o la mayoría global? Bueno, es de gran importancia el hecho de que llegó a Brasil una delegación oficial de China del Ministerio de Transporte y del Grupo Ferroviario Estatal de China para hablar con China hablar con Brasil y las autoridades brasileñas sobre el asunto de la construcción de un ferrocarril bioceánico o transcontinental que conecte a Brasil y toda la costa del Atlántico de Sudamérica con la parte pacífica de Sudamérica y en particular el puerto de Chancay, que entre Perú y China construyeron y que empezó a funcionar hace algunos meses, a fines del año pasado. Ahora era evidente y nosotros fuimos de los primeros en proponer esto décadas atrás, que se tenía que establecer este
interconexión, no simplemente para comercio, sino para corredores industriales de desarrollo en la región y que era algo bastante claro una vez que se había lanzado el puerto de Chancay, que los chinos no iban a quedarse en eso, necesariamente iban a ofrecer ya en serio la idea del corredor bioceánico. No en serio por parte de los chinos, ellos han tenido una seriedad total en cuanto a esto. Hubo también, tuvo sus altibajos en el caso del Perú, pero también hay gran interés en Perú en ese sentido ahora. Y en Brasil también los altibajos, porque con el gobierno de Bolsonaro no querían nada. Hubieran construido un ferrocarril directo de Brasil a las arcas de Wall Street. Ese ferrocarril, sí, pero lo que ahora se está hablando, eso ahora le toca al gobierno de Lula. Y aunque no es algo garantizado, todavía todo indica que esto va para adelante. El periódico oficial del gobierno de Brasil, o más bien la agencia de noticias, que se llama Agencia Brasil, el 16 de abril dijo lo siguiente. China va a elaborar un nuevo estudio para la implementación del corredor bioceánico Brasil-Perú, cuyo objetivo es crear una ruta estratégica para el comercio internacional entre los dos océanos, ampliando el comercio entre China y Sudamérica. Ahora hay más detalles, pero, por ejemplo, un tercio del comercio exterior o las exportaciones de Brasil van a China. Y de ese tercio, el 60% de ese tercio es soya y mineral de hierro, incluido de la mina de Carayás, que también va a tener acceso a este ferrocarril bioceánico. Entonces, se está hablando de un gran proyecto de desarrollo muy importante para toda la región. Ahora, en los mismos momentos en que esta delegación está en Brasil hablando de estas cuestiones, el principal asesor para asuntos internacionales de Lula, Celso Amorim, en una entrevista que dio a O Globo, declaró sin tapujos que, bueno, señores, francamente, China ofrece mucho más que Estados Unidos, entonces no es cuestión de ideología, pero pues, es mucho más interesante lo que ellos ofrecen. Dijo lo siguiente textualmente: China tiene hoy una disponibilidad de recursos para invertir en el extranjero que Estados Unidos no tiene. Es una cuestión pragmática. China ofrece hoy a Brasil más oportunidades y menos riesgos. Un comentario obvio sobre los aranceles. Y esto lo dice Amorim, y la visita de los chinos ocurre en vísperas de la gira anunciada por Lula, que va a ir a Rusia para la celebración del 9 de mayo de la victoria durante la Segunda Guerra Mundial en contra del fascismo, y se va a reunir con Putin y después de eso va a viajar a Brasil, perdón, Brasil va a viajar a China para que él se reúna con Xi Jinping y se ha hablado de que van a firmar acuerdos importantes. Entonces, es a pesar de la presión enorme de Washington de que no se debe relacionar con Rusia y con China, o quizás es por esa misma presión que Lula va a viajar a Rusia, va a viajar a China. Y creo que es una indicación. No es solamente, perdón, el caso de un país, de un dirigente importante, es en cierto sentido un microcosmo de lo que está pasando internacionalmente. Ahora, el mismo proceso lo estamos viendo en Asia, como tal, con la gira de Xi Jinping por tres importantes países de Asia. Estuvo en Vietnam, en Malasia y en Camboya o Kampuchea. En Vietnam firmó 45 acuerdos bilaterales de cooperación. Tienen un ferrocarril construido ahí muy importante de China a Vietnam, ferrocarril de alta velocidad, si mal no recuerdo. En Malasia se reunió con el primer ministro Anwar Ibrahim, 30 acuerdos bilaterales. Los medios le preguntaron a Ibrahim que si iba a tener relaciones con China y con Xi Jinping, que había presión de Occidente, y Ibrahim dijo de manera contundente, vamos a mantener buenas relaciones, la decisión es soberana, es nuestra, y no vamos a romper con China.
Ahora, entonces esto nos da una idea de lo que está pasando en este sector. Ahora hablemos un momento de Rusia, porque hay cambios dramáticos que están ocurriendo ahí, subterráneos, pero dramáticos, que se compaginan con lo que estoy indicando de Sudamérica y lo de China también. El presidente de Rusia, Putin, se reunió con el emir de Qatar, Al Thani, en Moscú hace algunos días. Firmaron muchos acuerdos. Uno de los más importantes es el establecimiento de un fondo de inversión entre los dos países de 2.000 billones de dólares. No es una cantidad tan grande, pero sí es significativa. Pero lo que me pareció de lo más importante es que Putin y el Kremlin caracterizaron esto como una plataforma de inversión. Ahora, no quiero caer en cuestiones semánticas nada más, pero esa frase, esa idea de la plataforma de inversión fue exactamente la manera en que Putin caracterizó lo que se iba a llevar adelante después de la reunión de los BRICS en Kazán. Reunión donde quedaron sin poder avanzar con la idea de un banco de desarrollo para todos los BRICS, porque el nuevo banco de desarrollo sigue financiándose en dólares. No se avanzó con la idea de una nueva moneda para permitir canalizar crédito al estilo de Hamilton. Se avanzó con la idea de comercio en monedas nacionales, pero se quedó corto respecto a lo que se habían planteado. Entonces Putin, en una conferencia después de terminada la conferencia de Kazán, dijo, por cierto, Rusia ha planteado la idea de establecer muchas plataformas de inversión y esto lo estaremos hablando en el futuro. Y muchos nos quedamos con la pregunta, bueno, pero ¿de qué está hablando Putin? Esto parece muy interesante. Parece una manera de darle la vuelta porque le cerraron el paso en Kazán, algo más sistemático. Y lo de Qatar indica eso, habrá que ver. Pero lo que también está ocurriendo en Rusia, que es muy interesante, es que entre Rusia y Bielorrusia acaban de nombrar como el secretario de Estado de la Unión Estatal, que es la Unión Estatal es Rusia y Bielorrusia juntos, nombraron como el jefe de esa unión a Sergei Glasiev, el mejor economista ruso, connotado economista, ha tenido muchas funciones anteriormente, pero esto es una promoción muy importante. Al anunciarlo, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, dijo lo siguiente, le dijo a Glasiev, hace tiempo que pienso que nuestro movimiento hacia una unión más estrecha entre Bielorrusia y Rusia debe basarse principalmente en la cooperación económica. Usted es economista, le dijo. Creo que es un talento que le ha dado Dios. Posee muchas habilidades profesionales y experiencia, a pesar de lo que algunos puedan pensar. Y esto es una referencia a la pelea que Glasiev tiene con todo un sector liberal monetarista dentro de Rusia. Pero luego siguió. Lukashenko dijo lo siguiente. Vladimir Putin y yo creemos que su contribución a la construcción del Estado de la Unión debería ser más significativa. Él le tiene en gran estima. Ya conoce mi opinión sobre usted. Hemos decidido, los dos, nombrarle líder de todo el aparato del Estado de la Unión. Le consideramos la fuerza motriz de nuestra integración en la Unión. Creo que los resultados serán positivos. Bueno, como dicen, más claro no canta el gallo. Lukashenko, que tiene una relación muy estrecha con Putin, anuncia a nombre de los dos este nuevo cargo que tiene Glasiev. Ahora, esto no quiere decir que de la noche a la mañana se van a adoptar todas las políticas de Glasiev, incluido, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central de Rusia, que sigue siendo un banco liberal con libre cambio, de flotación de la moneda, libre cambio con el dólar y todo lo demás. Pero sí indica que tiene un papel muy significativo, Glasiev, como quizás no tenía anteriormente. También se están publicando artículos sobre la RUSH y sobre la política económica de la RUSH en algunas publicaciones, una en particular que quiero mencionar, eh,
se llama el New Eastern Outlook, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia. Ahora, para los que conocen la situación de Rusia, ese instituto es extraordinariamente importante para la definición de política en general. Eso tiene sede en Moscú, es muy prestigioso y entre 1977 y 1985, quien dirigió ese Instituto de Estudios Orientales fue Yevgeny Primakov, que pasó posteriormente a ser primer ministro de Rusia, y tuvo un periodo de gobierno donde hubo un viraje muy importante en la dirección de una orientación como la que representa Glassiev o la que representa Lyndon LaRouche. Muchos de ustedes ya conocen la relación de amistad eh, personal entre Lyndon y Helga LaRouche y Glassiev, por otro lado. Entonces, esta cuestión de ese aparato tipo conectado a Primakov también indica cosas importantes. Ante lo que está ocurriendo en el mundo financiero, es importante mencionar eh, lo que el Financial Times y el Economist y las voces de Londres siguen insistiendo, y es que el sistema está al filo de la navaja, puede desplomarse en cualquier momento. Le tratan de echar la culpa de todo a Trump con la idea o de controlarlo o de reemplazarlo, como les gustaría a los británicos. Pero ellos están hablando abiertamente de que el sistema se puede desplomar en cualquier momento. Si están a favor de eh, un- otra emisión cuantitativa o no, eso hay un debate fuerte que está ocurriendo, pero básicamente están entre la espada y la pared. Que si no hacen eso, si no hay un flujo enorme de dinero especulativo para rescatar la burbuja, todo va a estallar. Si no hacen eso. Si lo hacen, va a haber una explosión hiperinflacionaria. Entonces, de nuevo, siguiendo con la imagen y la metáfora, el problema es que hay un cuarto lleno de dinamita. Y eso es producto de 50 años de errores de política económica, tal y como indicó Lyndon LaRouche. Ahora, no quiero terminar sin mencionar los grandes peligros de guerra que siguen existiendo, tanto la situación de Irán y la cuestión del Oriente Medio. Hubo otra reunión, esta vez en Roma, entre representantes de Irán y representantes de Washington, de manera indirecta, pero de todas maneras hay discusión. Lo que han dicho muchos medios y nos parece creíble es que cuando vino Netanyahu a Washington era para tratar de convencer a Trump de que le diera el visto bueno para tener un ataque conjunto de los dos países en contra de Irán para acabar con su programa nuclear. Todas las indicaciones son que Trump le dijo que no, pero es un no condicional, es decir, sigue la presión enorme en contra de Irán, hay una pelea interna en el gobierno de Trump al respecto, y eso no es algo que podamos decir que todo está bien, todo está calmado. Ni hablar también la situación de Ucrania, tiene las mismas características. Por el momento, las discusiones entre Estados Unidos y Rusia están procediendo y están procediendo relativamente bien. Eso no lo digo yo, lo dice Lavrov, lo dice Peskov del Kremlin, lo dice Zaharova, la portavoz de la Cancillería, que si bien hay problemas y ellos le adjudican los problemas y las provocaciones a los otros países, los de Europa, en particular Inglaterra, Francia y los países, otros países, Estonia y demás. Dicen que la discusión está avanzando con Trump, que Trump sigue teniendo una orientación positiva respecto a resolver los problemas con Rusia, muy diferente a lo que se veía con Biden. Entonces, eso es un elemento muy importante. Los rusos parecen tener una orientación de que quieren e insisten en hacer que eso funcione porque le dan una importancia fundamental para parar una guerra termonuclear. Y en eso tienen razón. No están dando su brazo a torcer, no están haciendo concesiones y nada por el estilo, pero sí están insistiendo en encontrar la manera de que esa relación funcione.
Y en ese sentido, el Instituto Schiller totalmente respaldamos eso, no obstante las otras críticas que tenemos que son muy fuertes a Trump en muchos aspectos, pero en particular el área de la economía, porque de eso depende todo. En la medida que la orientación de Occidente sea lo que dijo Trump, de que el que tiene el oro hace las reglas, nunca vamos a encontrar una solución a la crisis actual. Tenemos necesariamente que regresar a lo que representan voces como las que van a estar presentes en el primer panel de la conferencia, gente como Matlock, gente como Ray McGovern, gente como Chas Freeman y otros, y por supuesto la voz del Instituto Schiller como tal, va a depender de esas voces para poder armar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que se oriente hacia lo que inevitablemente, ineludiblemente, es el mundo euroasiático que se avecina tal y como lo había pronosticado LaRouche.